el potencial de acción, porque acabamos de ver cómo se genera sí, dame la siguiente. Bien, acá vemos el típico arco reflejo que lo vamos a hacer en práctica. Ustedes van a aprender a tomar los reflejos, pero aquí lo más importante es saber qué se produce, cuáles son los eventos fisiológicos que se producen durante un arco reflejo. Acá hemos hablado de despolarización de la neurona. Y acabamos de hablar de la despolarización por el efecto de una corriente eléctrica. Sí, pero la corriente es un tipo de estímulo. Hay otro estímulo que ya no es el estímulo eléctrico que acabamos de ver, sino es el estímulo mecánico. Y es el usar un martillito que se llama el martillito neurológico. En esta práctica le voy a permitir que todo el mundo se siente sobre la mesa de experimentación. ¿Por qué? Porque es la mejor forma. Si yo quiero obtener un reflejo, y sobre todo el reflejo papilar, es la mejor forma de estar sentado sobre la mesa. Más adelante ustedes ya harán su curso de semiología, qué sé yo, de clínica, y ahí ustedes van a obtener todos los reflejos de los pacientes. Que si el paciente está grave, lo tienen que hacer echado, pues el paciente no se va a sentar, ¿no es cierto? Pero como ahora ustedes por primera vez van a obtener los reflejos, lo van a hacer en esta posición. Es como que si ustedes estuvieran ahorita sentados y yo vengo con un martillito y le percuto el tendón patelar y voy a obtener un arco reflejo. Cada músculo que ustedes golpeen en el tendón, ustedes van a tener un arco reflejo. Entonces, esto es lo que yo les... Pero ¿cómo es que se genera un arco reflejo? Observen acá, ustedes están en posición sentada, ¿no? Aquí este paciente está de pie, pues obviamente, ¿no? Pero si una persona está en posición sentada, vamos a ver acá, vamos a hacérselo en un esquema para que se orienten bien. Vamos a borrar esto. Si una persona está en posición sentada, esta es la mesa, ¿no? Esta es una mesa, se supone. Bueno, y el músculo cuádriceps viene así, ¿no es cierto? Acá hay una patela de por medio y el músculo se inserta con su tendón. De esta manera. ¿No? Repito. Entonces, vamos a suponer que esto sea, ¿no? Entonces, este es el músculo y acá el tendoncito llegando. Si ustedes percuten acá con el martillo, el estímulo, entonces, ¿qué va a pasar? Tú eres una persona que está sentada, por eso les digo, lo van a explorar con el paciente sentado. Entonces, sentado acá, si ustedes percuten en este punto, ¿qué va a pasar? El músculo se estira. Miren, el músculo, ustedes ponen acá presión, el músculo se va a estirar. Por eso es que el estímulo es el estiramiento. Repito, el estímulo es el estiramiento del músculo. A este reflejo también se le llama el reflejo miostático. ¿Ok? El estímulo es el estiramiento del músculo. Es como, ¿no?, un mecanismo tipo polea, ¿no? Ustedes por acá y estiran al músculo. ¿Está claro? Bien, perfecto. A eso es lo más importante, que esté claro. Este punto es vital. ¿Por qué?
estiro, miren acá, estoy estirando. Entonces el estiramiento del músculo, a propósito, acá hay una estructura en negrito, esto se llama uso neuromuscular, es un receptor. Uso neuromuscular en negrita, acá está el uso neuromuscular. Entonces, al uso neuromuscular llega esta fibrita nerviosa, esta fibra, en neurofisiología hay gente muy competente. Hay neurofisiólogos apasionados que a cada fibra nerviosa le han dado un nombre. Imagínense, a esta fibra se le llama 1A, 1 en números romanos, 1A. Esta es la fibra 1A. Ya la veremos en otras diapositivas, ya la vamos a ver. Esta es la fibra 1A. Entonces, ¿qué pasa con esa fibra que está llegando al uso? Como ustedes estiran al músculo, repito, cuando ustedes estiran a este músculo, estiran al uso. Pero esta fibrita está llegando y se enrolla en este uso. Repito, cuando ustedes percuten, llegan con su martillo, ustedes van a estirar al músculo, estiran la fibra y ¿qué va a pasar? Va a pasar que esta fibrita se va a desenrollar mecánicamente. Esta fibra está enrollada en el uso. Hay diapositivas que demuestran eso, ya lo veremos. De momento, al desenrollar esta fibra, exactamente, perfecto. Al desenrollar, incluso dale para atrás un clic, dale para atrás. Entonces, estamos explicando, al desenrollarse mecánicamente, se abren los canales de sodio. Y al abrir los canales de sodio, dale un clic, ¿qué pasa? Aparece en ese punto el potencial de acción. ¿Está claro? Repito, mecánicamente se aperturan los canales de sodio en este punto. Mecánicamente se aperturan los canales de sodio y al aperturarse se forma este potencial de acción de tipo despolarizante. ¿Está claro? Este potencial viaja de manera saltatoria. Dame la siguiente. Este es el reflejo. Ahí está viajando. Dale otra. Ahí está el potencial viajando por acá, por esta fibra 1A, que es la parte aferente del reflejo, la parte que está llegando. Todo lo que llega al sistema nervioso se llama aferente. Y dale la siguiente y lo que sale será eferente. Esta es la motoneurona alfa en amarillo. Dale otro más. Y aquí llega el músculo y el músculo también va a formar su potencial de acción despolarizando la fibra muscular y también aperturándose canales de sodio. Entonces, miren acá, por eso es que cuando ustedes hagan su práctica, ustedes van a estimular y van a obtener una respuesta porque al final el músculo también se va a contraer. Hay dos células excitables, la neurona y el músculo. No hay más. Solo dos células excitables en el organismo, neurona y músculo. Por eso es que al final el músculo también se despolariza, ¿no? Entonces, ¿cómo es que pasa el potencial, este potencial desde aquí hasta acá? Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que se llama transmisión en la sinapsis. ¿Cómo es que, no? ¿Cómo es que se pasa este potencial? ¿Cómo es que salta la neurona? Eso es lo que vamos a ver. Dame la siguiente. Las sinapsis aparecen y desaparecen. Aparecen cuando ustedes adquieren un nuevo conocimiento. Hoy día, por ejemplo, ustedes han aprendido que cuando yo hablo de despolarización neuronal, ¿ustedes qué se imaginan en el cerebro? ¿Qué pensamiento aparece? Probablemente se aperturan los canales de sodio. Y cuando yo digo inhibición neuronal, ¿qué es lo que aparece? ¿No? Aquí. Apertura de canales de cloro. Muy bien. O si yo digo apertura de canales de cloro, ¿tú qué dices? Muy bien. ¿Cómo es que te llamas? Villar. Miguel. Miguel
perdió y él lo tiene bien claro, porque está perfecto. Y seguro, si ya está hablando de hiperpolarización, ya está hablando de apertura de canales de cloro. Bien. Miguel ha aprendido un nuevo conocimiento. ¿Dónde está eso que él está aprendiendo? ¿En qué parte del cerebro? Hoy día, Miguel, probablemente vuelves a revisar tu copia y lee un libro para complementar esto que has aprendido, y esto va a quedar de por vida acá. Va a pasar a su memoria, porque cuando pase a la memoria va a quedar estructurado. Acá, cada vez que alguien aprende un nuevo conocimiento, comienzan a crecer esto que se llama las yemas, ¿no? Las yemas axonales, si le pertenece a un axón, o las yemas dendríticas, si le pertenece a una dendrita, o, ¿no?, las yemas sinápticas o excrescencia, pero esto va creciendo. Estas son, ¿no?, prolongaciones, sea de la dendrita, prolongaciones del axón, o prolongaciones, estas yemas van apareciendo en el soma neuronal. Aparecen en cualquier parte de la neurona, qué increíble. Así, pero así como Miguel hoy ha aprendido, si Miguel sigue leyendo sobre esto, una vez que quede estructurado en su cerebro, no se lo va a olvidar jamás. Sí, pero también pudiera ser que no creo que sea el caso, que Miguel abandone hoy día, aprendió hoy día, sí, pero luego en un mes no lo vuelve a revisar, ya se olvidó de todo. Así como las yemas aparecen, también desaparecen, por favor. Las sinapsis aparecen y desaparecen de acuerdo al grado y de acuerdo al uso de sus neuronas. Miren qué importante. El uso hace la función, dicen, ¿no? Y sobre todo en lo que se refiere al sistema nervioso. Entonces aquí tenemos, estas son las yemas sinápticas de axones, ¿no? Porque en un axón pueden aparecer muchas yemas, miren, al mismo tiempo, ¿no? Esta le pertenece supuestamente a un axón, según la literatura que revisamos, ¿no? Y por ejemplo acá esta sería una sinapsis axosomática, esta axoaxónica y esta axodendrítica. Acá una neurona tratando de pasarle una información a esta, ¿no? A través, ¿no?, de esta zona dendrítica. Esta sería una sinapsis axodendrítica. Dame la siguiente. Esto es lo que ocurre entonces, ¿no? Acá al máximo aumento, ¿no?, la cantidad de mitocondrias, porque se necesita mucha energía durante una transmisión sináptica. Aquí las vesículas que contienen los neurotransmisores, ¿no?, la hendidura sináptica o espacio sináptico, como le llaman otros autores, y la neurona postsináptica con su zona postsináptica, ¿no? Aquí estos neurotransmisores. Dame la siguiente, por favor. Respecto a los neurotransmisores, a mí me gusta usar una clasificación funcional, porque este es un curso de neurofisiología, estamos hablando de función. Y es importante, conocimientos básicos, pero que los tienen que saber. ¿Cuáles son los neurotransmisores excitatorios? Esta es la clasificación funcional. Neurotransmisores excitatorios, glutamato y aspartato. Así de fácil. Glutamato y aspartato. Los inhibitorios, GABA y glicina. Así de fácil. Inhibitorios, GABA y glicina. Y los mixtos. Qué fácil. Y los mixtos, todos los demás, que son cientos de neurotransmisores. No lo voy a mencionar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo voy a mencionar? Porque esos neurotransmisores hay que estudiarlos durante todo el curso de fisiología. Y yo estoy haciendo la parte de neurofisiología. Por lo tanto, vamos a estudiar los neurotransmisores cuya función me dan algún problema de tipo neurológico. Nosotros vamos a hablar en todo caso de la dopamina, la serotonina, noradrenalina,
adrenalina, acetilcolina. Importantísimo para el funcionamiento del sistema nervioso. Por eso acá les traigo una primera versión de lo que es la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor mixto, al igual que la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina y la dopamina. O sea, la mayoría son mixtos. Esta neurona se ha excitado, ya ustedes saben lo que es una excitación psicomotriz. Si se ha excitado es porque en algún momento en esta neurona se aperturaron los canales de sodio, probablemente. Entonces esta neurona ha formado un potencial de tipo despolarizante. Y al formar un potencial de tipo despolarizante, acá por supuesto se ha formado una yema. Esta es la yema presináptica o la zona presináptica, ¿no? Acá están las vesículas de la acetilcolina, ¿no? Y aquí los receptores que van a recibir a la acetilcolina. Como son receptores que van a recibir a la acetilcolina, son receptores de tipo colinérgico, ¿ok? Receptores de tipo colinérgico. Acá está. Dame la siguiente. Está de más decirle que si no entienden algo o quiera que lo repita, se lo vuelvo a repetir, ¿ok? Pero eso lo tienen que tener bien claro, ¿ya? Así que levanten la mano como lo hizo su compañera hace un momento. La llegada de un potencial de acción a la zona presináptica, esta es ya la zona presináptica y la zona postsináptica de la neurona postsináptica. Repito, la llegada de un potencial de acción, la despolarización o la activación de una neurona, ¿no? Este potencial de tipo positivo en esta zona hace que se aperturen los canales de calcio y el calcio entra desde el extracelular al intracelular. ¿Ok? ¿Para qué entra el calcio acá? Para movilizar a estas vesículas de acetilcolina. Estas proteínas que están alrededor son muchísimas proteínas que a manera de mecanismo de un reloj, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, si alguna vez alguien tuvo la curiosidad de abrir un reloj, vieron cómo, bueno, de los antiguos, porque ahora ya todas son computadoras, ¿no? Pero tenían una precisión. Este es un mecanismo que está realizado por muchas proteínas que se llaman las proteínas exocitadoras, ¿no? Son muchas las proteínas involucradas, pero que acá están representadas simplemente en azulito, las de manera didáctica, pero son muchísimas. ¿Cuáles? ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, sinaptobrelina, muy famosas, sintaxina, el NA25, sinaptotamina, sinaptobrelina es la proteína que está rodeando exactamente a la vesícula sináptica. El calcio entra y acá hay una proteína que está lista para unirse al calcio y es sinaptotamina. Sinaptotamina entra el calcio, para eso se abren los canales de calcio, se une a sinaptotamina para activarla. Y activada sinaptotamina, luego comienza el mecanismo, ¿no? Una empuja a la otra y así se van dando la mano, ¿no? Se van dando la mano y comienzan a empujar hasta acá, hasta que la llevan exactamente a la membrana presináptica. Cuando están aquí, entra a tallar otra proteína sinasa, calcio, calmodulina dependiente. Y esta también se une al calcio. Esta también tiene la virtud
de unirse al calcio. Esta activa a sinapsina. Y sinapsina es esta proteína que se encuentra acá al bordecito, y sinapsina es la que finalmente empuja todas las vesículas sinápticas. Como quien dice, sinapsina es la que le da la patadita final y ¡pum! Cae el neurotransmisor al espacio sináptico. ¿Para qué cae el neurotransmisor al espacio sináptico? ¿Para qué? Para unirse a sus respectivos receptores colinérgicos. Dame la siguiente, por favor. Ahí está. Lo que ya después de la expulsión, después de la exocitosis de la vesícula sináptica, ahí está. Dame la siguiente. Yéndose a unir, acá se están yendo a unir con sus receptores. Dame la siguiente. Y acá se unen perfectamente. Acá se forma un complejo. Este complejo se llama complejo neurotransmisor receptor, y en el momento en que se unen, se abren los canales de sodio. Miren, el receptor se abre, tipo canal, y entonces entra el sodio a la neurona postsináptica, y la neurona postsináptica se despolariza, formando un potencial de tipo despolarizante. ¿Está claro? ¿Sí? Pregunta. Anda. ¿Cómo dijo el complejo? Complejo neurotransmisor receptor. Mira acá, ahí está, porque este es el neurotransmisor en verde. Esto está de manera didáctica. En verde es la acetilcolina uniéndose a su receptor colinérgico. ¿Eh? Acá se está uniendo perfectamente, ¿ya? En este punto. Por eso es que se llama el complejo. Cuando se forma el complejo, se abren los canales de sodio, ¿ok? Y la neurona postsináptica se despolariza, ¿ok? La neurona postsináptica se despolariza porque se abrieron los canales de sodio. ¿Bien? ¿Está claro? Pregunta. ¿Es necesario todas estas proteínas que puse? Son todas, porque este es un complejo. Anda para atrás, por favor. Disculpa. Otro para atrás, para que esta niñita. Otro. Mira, son un montón de proteínas. Todas estas en azulito, ¿no? Entonces todas, este es un mecanismo. Una va activando a la otra, la van empujando. Es una, ¿no? ¿Te das cuenta? Hasta que finalmente son exocitadas. Todas tienen que entrar. Y ahora, esas son las que se han descubierto. Se siguen descubriendo más. Pero es un conjunto. Son las proteínas exocitadoras. Todas trabajan en conjunto para producir la exocitosis del neurotransmisor. Sinaptogrelina, acá a propósito, acá es la más representativa, es esta que en azul, que está rodeando a la vesícula sináptica. ¿Por qué te digo que es la más representativa? Porque hay enfermedades que bloquean. Hay enfermedades, por ejemplo, el botulismo. Lo vamos a ver seguidamente, vas a ver que va a bloquear a esta proteína. En el botulismo se bloquea esta proteína, y si esta proteína está bloqueada, no se realiza la exocitosis. Y al no realizarse la exocitosis, hay parálisis. Para que tú te puedas mover, continuamente se está produciendo este proceso. Si este proceso no se produce en tu organismo, no te podrías mover. ¿Ok? Ese es el mensaje. Dame la siguiente, por favor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Esto tiene que quedar claro, ¿ah? Bien claro, porque este proceso, ¿cómo es que te llamas? Sarit. Sarit. Sí, es un nombre muy bonito tu nombre, pero es bastante extraño. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Sarit. Escuchen. Sarit, cada intervención que ustedes hagan, a mí me remonta, y siempre por eso me encanta cuando la gente les pregunto, pero frente
a una información que aparece en tu cerebro. Es lo que me interesa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que aprendieron? Porque lo que hay en el cerebro es lo que han aprendido. Sari, me vale tu pregunta para decirte que siempre en la zona presináptica va a ocurrir lo mismo. Siempre. Y en cualquier tipo de sinapsis. Ojo, esto es importantísimo. Lo que varía, generalmente los mecanismos que varían son a nivel postsináptico, no a nivel presináptico. A nivel presináptico siempre se va a producir lo mismo. Importante la pregunta de Salim. Dame la siguiente. Siguiente, cariño mío. Mira. Sí, entonces estamos acá en este punto. Ajá, ya estamos acá. A ver, unita para atrás. Entonces, ojo, ya se produjo la transmisión del impulso nervioso desde la zona presináptica a la zona postsináptica. Es como una neurona le da el mensaje a otra, ¿no? Es un sistema de mensajería, Sari. Ya, pues yo les estoy presentando una sinapsis. Una. Cuando esta niñita ha levantado el brazo, ¿usted sabe cuántas sinapsis se generaron ahí? Miles. Pero sigamos. Entonces ya se produjo la transmisión del impulso nervioso. Dame la siguiente. Y acá hay una enzima. Siempre le digo, tengo una gran amiga. Realmente es una gran amiga. A veces los amigos se enumeran con los dedos de la mano. Esta es una gran amiga que hace bioquímica, es una profesora de bioquímica. Y la verdad es que la veo y digo, lo único que me gusta de la bioquímica es la profesora. Pero hay enzimas famosas. Y si traigo el nombre de esta enzima es porque es famosa, porque toda la vida la van a escuchar hablar en el mundo médico. Cuando esté en un hospital, ¿por qué? La acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es famosa porque es muy potente. Y la potencia es tal que degrada muy rápidamente a la acetilcolina. Ojo. Si hay preguntas, háganmela. Levanten la mano. Ustedes están aprendiendo. No se sientan inhibidos por nada. Levanten la mano y me la hacen. Si quieren que repita, lo vuelvo a repetir. Entonces, la acetilcolinesterasa tiene que destruir a la acetilcolina. Acabamos de decir que se ha producido la liberación, pero obviamente la liberación tiene que ser en una cantidad apropiada, ni poco ni mucho. Una cantidad suficiente para que se pueda transmitir el impulso nervioso. Generalmente es una cantidad de más. Acá hay un receptor, que ya lo vamos a ver más adelante, que es un receptor que se llama alfa-2. Hay una diapositiva para eso. Pero lo que les digo es que hay un receptor que modula la salida del neurotransmisor. Como es una cantidad en cuantos y de más de la cuenta, entonces, ¿qué pasa? Tiene que entrar, tiene que existir acá esta acetilcolinesterasa para que lo que sobró de acetilcolina rápidamente se destruya y sea metabolizada y degradada a colina. Entonces, una vez que desapareció, ya está. Solamente se realizó la transmisión de un impulso nervioso. Dame la siguiente. Tiene que estar acá presente. Pero obviamente la acetilcolinesterasa está en las sinapsis de tipo colinérgicas. Pero, ¿dónde está la acetilcolina como neurotransmisor? Pero existen, en la corteza cerebral existen neuronas altamente especializadas. Unas producen acetilcolina, otras producen noradrenalina, otras producen glutamato, y en la mayoría de sinapsis noradrenérgicas, miren como esta, en donde está la noradrenalina, no existe pues la acetilcolinesterasa, existe otro mecanismo.
¿Cómo se llama este mecanismo? Este mecanismo se llama la recaptación de neurotransmisores. ¿Qué hace la neurona presináptica? Ojo con el mecanismo. La neurona presináptica nuevamente endocita, ¿no? Endocita a la noradrenalina o norepinefrina, que es lo mismo, la endocita y nuevamente la lleva, ¿no?, a ser reciclada, ¿no? El reciclaje. Esto se llama recaptación de neurotransmisores. Hace un momento le decía que existía un receptor, sí, acá está. Este receptor presináptico de tipo alfa 2 es el que regula la salida del neurotransmisor. ¿Esto es importante? Claro que sí. Sí. Este mecanismo es importante en la sinapsis noradrenérgicas o adrenérgicas, y eso lo apuntan, por favor, porque voy a hablar siempre de esto. Todas las sinapsis noradrenérgicas o adrenérgicas utilizan este mecanismo de recaptación de neurotransmisores para desaparecer de la hendidura sináptica al neurotransmisor que se ha exocitado en exceso. Sí, pero ¿cuáles son? Ojo. Sí, pero ¿a qué me refiero cuando digo las sinapsis noradrenérgicas o adrenérgicas? Me estoy refiriendo a noradrenalina, adrenalina, serotonina y dopamina. O sea, este mecanismo me interesa a mí. Porque estamos hablando de noradrenalina, repito, adrenalina, serotonina y dopamina. Los 4 neurotransmisores de los cuales vamos a hablar. Entonces, este mecanismo, hoy día se ha puesto este mecanismo de moda a raíz de que hay mucha depresión en el medio. La gente está muy deprimida por muchos estímulos externos. Yo trato a muchos pacientes con depresión. Pero ¿cuál es el problema de la depresión? El problema de la depresión es el suicidio. La gente que está muy deprimida se mata, se suicida. Hay algunos alumnos de la secundaria, yo no sé, los tiempos han cambiado tanto, que como si nada, chicos que por gusto, o sea, porque se pelearon con la enamorada, toman Racumín o Campeón. Lo malo es que el Racumín y Campeón lo venden en la bodega de la esquina. Los chicos se van, se compran 2 sobres, lo echan en Coca-Cola y listo. Adiós. ¿Cuántos niños han llegado muertos a la emergencia? Si el chico llega todavía con vida, tenemos la oportunidad de salvarlos. Pero bueno, el visitador médico viene y dice: doctora, hay un nuevo medicamento buenazo. Que es un inhibidor de la recaptación de serotonina y lo estamos usando en depresión y va muy bien. Los antidepresivos modernos hoy día se está utilizando mucho. Entonces, este mecanismo, inhibidores de la recaptación de serotonina, claro, acabamos de decir que en la depresión estaban disminuidos los niveles de serotonina. A propósito, la dieta tiene que ser ideal. Hemos dicho que los neurotransmisores son largas cadenas polipeptídicas, por lo tanto, para que haya una buena producción de neurotransmisores, necesitan una dieta ideal, rica en proteínas. ¿De dónde van a sacar neurotransmisores si no ingieren proteínas? Por eso es que hay mucho en la gente que está mal alimentada, hay mucho suicidio. Hay mucho suicidio. Y hablando de eso, justo es interesante siempre leer todo tipo de información. Y yo no sé, seguro les ha llegado a ustedes, no sé si les interesó. Ha habido un gran actor cómico americano de Estados Unidos. ¿Quién? Robin Williams. Robin Williams, efectivamente. Sí.
¿Leíste el artículo de qué murió? Se suicidó. Se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Depresión. Depresión. Pero ¿qué se encontró cuando uno sigue leyendo el artículo? Lo que pasa es que él era vegetariano, solo vegetales. Pero ojo que el problema, la dieta vegetariana es muy buena, pero siempre y cuando le adiciones vitaminas y algunas proteínas necesarias. Hay aminoácidos indispensables. Entonces, si no hay una buena dieta, no hay una buena producción de neurotransmisores, dentro de los cuales se encuentra la serotonina. Bien, entonces, he ahí. Importantísimo este mecanismo, ya les digo, porque los antidepresivos que están dando muy buenos resultados justamente tienen por mecanismo la inhibición de la recaptación del neurotransmisor. Dame la siguiente. Muy bien, este es la persona que mi secretaria, la que me hizo las diapositivas, me dijo, para esta hora ya sus alumnos están dormidos, le voy a poner ruido ¿no? Entonces, siempre hay gente divertida. Aquí tenemos acetilcolina. La acetilcolina, esto lo vamos a estudiar en todo el capítulo por si acaso. Entonces, esto le va a quedar mejor grabado, pero la acetilcolina, ya hemos dicho que la acetilcolina es producida y sintetizada por la motoneurona alfa, por lo tanto, obviamente la tenemos que encontrar en la ion neuromuscular, ¿no? También la vamos a ver cuando hagamos sistema nervioso autónomo, la vamos a ver, ¿no? Creo que en unas clases más adelante, la vamos a ver que también está en las neuronas autonómicas también. En la sinapsis autonómica la vamos a encontrar. La dopamina es producida en la sustancia negra. La sustancia negra forma parte del cuerpo estriado. La podemos encontrar también en la corteza, también es producida en la corteza, como vamos a ver en algún momento, ¿no? Pero sobre todo en los ganglios basales. La noradrenalina, hemos hablado hace un momento que tenemos neuronas de la corteza cerebral que producen noradrenalina, que de alguna manera también ayudan un poco. Muchas veces el estar estresado, el estar alerta, también saca un poco de la depresión, ¿no? También se han encontrado también niveles disminuidos, pero el neurotransmisor más importante en la depresión es la serotonina, por eso es que damos tratamiento, ¿no? Damos un medicamento inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿no? Luego tenemos la serotonina, ya la vamos a ver también. Este es un neurotransmisor tremendamente importante porque tiene muchas funciones, ¿no? Generalmente es producido alrededor de alrededor de la sustancia peniciliana, vamos a encontrar, y también a nivel del tronco encefálico, también vamos a encontrar grandes cantidades de serotonina, y por supuesto la serotonina en el sistema límbico, porque hemos dicho que tiene que ver con el estado de ánimo, y por lo tanto también hay neuronas de la corteza límbica que producen serotonina. Dame la siguiente, por favor. Bueno, estos son neurotransmisores que los van a estudiar en el capítulo de endocrino-fisiología, ¿no? Porque estas son verdaderas hormonas, la hormona antidiurética, la oxitocina, esta es la hormona liberadora de la corticotropina. Este es parte de todo el capítulo de endocrino, ¿no? Ya les digo, o sea, los neurotransmisores se estudian en toda la fisiología, en todos los capítulos, ¿no? Y las endoterinas las van a estudiar en cardiovascular seguramente porque regulan la presión arterial. Estas sí, las encefalinas, fueron descubiertas en parte por los chinos, porque los chinos son una cultura milenaria y ellos emplearon su acupuntura durante miles de años. Yo creo que son la cultura más antigua
Los chinos antiguamente utilizaban unas agujas de acupuntura enormes, gruesas, imagínense, de aquella época, para calmar el dolor, ¿no? Y al principio nadie le creía a los chinos, porque incluso ellos fueron a un congreso americano, Estados Unidos, pero todo el mundo decía que no podía ser. Ellos decían que incluso hasta hacían cirugías y operaban cada vez que clavaban una aguja de acupuntura. Los americanos no les creyeron y dijeron que era un cuento chino. Por eso es que de ahí viene el asunto del cuento chino, pero no, en realidad, luego los chinos son muy trabajadores. De tanta investigación se demostró que cada vez que ellos clavaban una aguja de acupuntura, se elevaban estos neurotransmisores que eran las encefalinas. Las encefalinas son producidas en la sustancia gris perisilviana, alrededor del acueducto de Silvio, y eso se veía cómo entraban en actividad estas neuronas. ¿Qué producían estas encefalinas? Que alivian el dolor. Son neurotransmisores analgesiantes. Dame la siguiente, por favor. Y bueno, la nomenclatura. Me imagino que ustedes el próximo semestre van a estudiar fármaco. Y ahí van a estar bien entretenidos con los diferentes fármacos. Y harán, me parece que también un capítulo de neurofarmacología, porque también se estudia por capítulos, ¿no? Entonces, ahí van a estudiar una serie de receptores. ¿No? Igual los receptores van apareciendo y desapareciendo, también es increíble, ¿no? Este mecanismo, ¿no?, es muy parecido a la sinapsis. Si se crea una sustancia nueva, obviamente, y se ingiere esa sustancia, va a aparecer un receptor, ¿no?, que se va a unir a esa sustancia probablemente. Entonces, esto está en continuo movimiento también. Pero, ¿cuáles son los más conocidos? Sobre todo en este capítulo, hemos dicho la acetilcolina, acá los receptores nicotínicos, estos son los nicotínicos. Hemos dicho que estos son los que yo les he dicho que actúan abriendo los canales de sodio. Estos son los famosos receptores nicotínicos, ¿no? Pero luego también hay otros receptores, los muscarínicos, M1, M2, M3, M4. Pero ¿cómo es esto de los receptores muscarínicos? ¿Saben el mecanismo? ¿Cómo funciona el M1? ¿Cómo es que se produce, por ejemplo, cuando estamos hablando del M1, un aumento del trifosfato, inositol y el diacilglicerol? ¿O cómo es que el M2 disminuye el AMP cíclico? ¿O cómo es que, por ejemplo, el dopamina, el D1 y el D5 aumenta el AMP cíclico? Este es el método de los segundos mensajeros. Pero, ¿cómo es este método de los segundos mensajeros? A ver, vamos a explicar un poco acá. A ver, vamos a explicar en la pizarra cómo es este método. Hasta ahorita hemos hablado del método tipo canal iónico, ¿no? Vamos a explicarlo detalladamente. Podríamos pasarlo así nomás, pero creo que vale la pena explicarlo. Y esta es la zona presináptica. Ahí creo que está bien, mejor un poco más acá, ¿no? Vamos a ver, la zona presináptica. Hemos dicho hace un rato, una compañera de ustedes me preguntó sobre la zona presináptica y le dijimos que los eventos eran los mismos. Que siempre vamos a suponer que esta sea la acetilcolina ACH, la van a encontrar en todos los libros como ACH a la acetilcolina, y vamos a suponer que estos son las vesículas de acetilcolina, y resulta que decía en el momento de la transmisión que la llegada de un potencial de acción a la zona presináptica, ¿qué pasaba? ¿Qué? Aperturaba los canales de eso, y el calcio entraba
aquí, ¿no es cierto? ¿Para qué entraba el calcio? Para producir la exocitosis de la vesícula sináptica, ¿no? Y pasaban acá las vesículas. Y resulta que acá vamos a suponer que existen unos receptores. Los receptores, vamos a suponer, ¿no? Tipo canal iónico. Entonces, dijimos, alguien me preguntó hace un momento, que se unían perfectamente, se formaba el complejo neurotransmisor, receptor, acá se forma el complejo, ¿no? Acá está, ¿no? Y en el momento en que se unía perfectamente, ¿qué pasaba? Se aperturaban unos canales y resulta que al aperturarse los canales, resulta que el sodio pasaba desde el extracelular al intracelular, ¿no es cierto? Y se producía la transmisión del impulso nervioso. Este es un método bien sencillo, ¿no? El método sencillo es porque se aperturan los canales y se despolariza la neurona postsináptica. Sí, pero todo no es tan fácil. Existen, incluso la misma acetilcolina tiene diferentes mecanismos de acción. Vamos a pasar al siguiente. Esto está comprendido ya, ¿no? Entonces, volvemos a dibujar, pero ya con otro tipo de receptor. Vamos a suponer que este receptor sea, vamos a ponerlo así, pues, tipo esférico. A propósito, receptores hay muchísimos. Entonces, pero también son receptores para la acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Se produce la exocitosis, y ¿qué pasa con este tipo de receptores? Este receptor está unido a una proteína, que es la proteína GS. Está unido perfectamente. En el momento en que el neurotransmisor se une a su receptor, en ese momento se activa la proteína GS. Ya ustedes saben cómo es la activación de la proteína GS. Miren, ya no se abren simplemente canales, sino que hay neuronas postsinápticas que utilizan este método. ¿Por qué? Porque el receptor está acoplado con la proteína GS. Pero una vez que se activa la proteína GS, se va a activar a otra enzima muy famosa que se llama adenilciclasa. Y la adenilciclasa, ¿qué es lo que hace? La adenilciclasa convierte el ATP ¿en qué? En AMP cíclico. Muy bien. Es el AMP cíclico el que apertura los canales de sodio. Entonces el sodio ingresa desde el área extracelular al intracelular, con lo cual al aperturarse los canales de sodio se forma el potencial de acción despolarizante. Este es un método de los segundos mensajeros. ¿Por qué? Porque resulta que el AMP cíclico está considerado un segundo mensajero porque es una especie de segundón que abre finalmente los canales de sodio, ¿no? Este método también es utilizado por las neuronas postsinápticas. ¿De acuerdo? Este demora más, ya toma más tiempo porque hay varias reacciones que se hacen. Hay otro segundo mensajero también, ¿no? Hay otro segundo mensajero, ¿no? Vamos a suponer que hay otro neurotransmisor, por ejemplo. Hay un neurotransmisor muy famoso en medicina y es el glutamato. Entonces, vamos a poner otro tipo de receptor. Vamos a hacer una estrellita. Repito, son variados, ¿no? Este receptor está acoplado, desde la neurona postsináptica, este receptor está acoplado con otro tipo de proteína, G, que se llama la proteína GQ, antiguamente le decían la GP. Y esta GQ
¿no? Entonces, llega, esto ya no será acetilcolina, vamos a cambiarle el nombre, Blue, y este es el receptor Blue para glutamato, ¿no? Hay diferentes tipos de receptores de glutamato, ya lo vamos a ver en un determinado momento, ¿no? Entonces, este receptor, cuando se une a su neurotransmisor, ¿qué pasa? Activa la proteína GQ, la proteína GQ activa a otra enzima que se llama la fosfolipasa C, y la fosfolipasa C lo que hace es que se va a los fosfolípidos de la membrana y los hidroliza. Acá hace una reacción de hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana de la neurona, que es rica en fosfolípidos, y produce en este momento produce dos segundos mensajeros. ¿Cuáles son los segundos mensajeros que produce? El trifosfato de inositol y el diacilglicerol, ¿no? El diacilglicerol es importante porque realiza la fosforilación de las proteínas. La neurona trabaja mucho con fosforilación y desfosforilación de las proteínas, mientras que el trifosfato de inositol lo que hace es incrementar a nivel de la neurona los niveles de calcio, ¿no? Los niveles de calcio. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, entonces, yo les hago una pregunta. ¿Está todo claro, no? Pregunta para ustedes. A ver, como me van preparando ya para el examen, ¿no? La pregunta es concreta. Vamos a hacer una pregunta en la pizarra. ¿Listo? Vamos a hacer una pregunta. A ver. Vamos a suponer, acá está, que en la zona presináptica siempre van a ocurrir los mismos eventos. Vamos a suponer que en la zona presináptica yo tengo un neurotransmisor. Y el neurotransmisor es glicina. Acá está. Estas son vesículas de glicina. Entonces llega un potencial de acción y vamos a poner que para la glicina son unos receptores especiales, pues diferentes a lo que hemos visto hace un momento. Vamos a ponerle de forma cuadradita. Vamos a suponer que llegue el potencial de acción, igualito, hemos dicho los eventos son los mismos, el calcio ingresa, se exocita el neurotransmisor y resulta que acá se une perfectamente con los receptores de glicina. Los receptores de glicina se denominan GLI, son los receptores de glicina. Esa es la nomenclatura. La pregunta para ustedes es, ¿qué canales se abren en la neurona postsináptica? ¿Quién levanta la mano que se equivoque? Levante la mano. ¿Quién quiere dar una respuesta? Alguna vez van a ser médicos y les van a preguntar, ¿y qué opinas tú del paciente? ¿Qué podemos hacer con el paciente? Es igual. Pregunta, ¿quién levanta la mano? ¿Quién se...? No vencen ese temor al equivocarse, ¿no? Nadie. Ahora sí, vamos, ¿quién? ¿Qué canales se abren? Yo opino que es cloro. Efectivamente, son los canales de cloro. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que la glicina es un neurotransmisor de tipo inhibitorio, y entonces cuando se abren los canales de cloro, obviamente lo que hace la glicina es producir la inhibición de la neurona postsináptica. Entonces acá ingresa el cloro desde el extracelular, el cloro ingresa desde el extracelular, ¿es cierto? Se llena de cargas negativas y entonces lo que se produce un potencial de tipo hiperpolarizante. ¿Ok?
pregunta. Bien. Este mecanismo es importante porque efectivamente eso es lo que ocurre en las neuronas. Entonces, aquí vemos, ahora sí, una vez que han entendido este asunto, entonces, este método se llama el método de los canales iónicos, cuando simplemente se abren los canales son el método de los canales iónicos, y cuando interviene un segundo mensajero es que, ya ustedes saben, generalmente el receptor está acoplado con un tipo de proteína G, sea la GQ, la GP o la GI, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de que está involucrada la proteína GI, entonces, ¿qué significa? Que la neurona postsináptica, ese receptor está acoplado con una proteína de tipo GI, y finalmente lo que va a hacer en la neurona postsináptica es cerrar los canales de sodio. GI cierra los canales de sodio, por eso es que la neurona se hiperpolariza. ¿Está claro? Bien, entonces seguimos pasando las diapositivas. Entonces, vamos a continuar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Mejora con la fuerza? ¿Mejora? Sí, escuchen, entonces, cuando vean ustedes en cualquier literatura, este 5-HT significa la serotonina. La mayoría de los libros, 5-HT significa 5-hidroxitriptamina. 5-hidroxitriptamina, eso lo van a encontrar en los libros. 5-hidroxitriptamina es la serotonina. Es el precursor de la serotonina, ¿no? La 5-hidroxitriptamina. ¿No? ¿Y por qué los libros lo emplean así? La serotonina y la dopamina no atraviesan la barrera hematoencefálica como tal. Escuchen, la serotonina y la dopamina directamente no atraviesan la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, cuando nosotros damos un medicamento para la depresión y un medicamento para la enfermedad de Parkinson, nosotros damos su precursor. La 5-hidroxitriptamina 5-HT es el precursor de la serotonina y la levodopa es el precursor de la dopamina. Por lo tanto, lo que yo doy a un paciente con enfermedad de Parkinson es la levodopa. Ya. Entonces, ahí está, miren la cantidad de receptores, incluso ya hasta con subíndice, ¿no? 5H, T1, T1A, T1B, T1D, imagínense la cantidad de receptores que se van descubriendo. Y acá, la disminución, por ejemplo, este neurotransmisor es mixto, porque en algunos casos disminuye los niveles de AMP cíclico, probablemente porque este receptor está acoplado con la proteína GI, ¿no es cierto? Que disminuye los niveles de AMP cíclico, ¿sí? Igualmente acá, donde ve disminución del AMP cíclico, es un receptor acoplado con la proteína GI. Acá, aquí en este tipo de receptor 5HT2A, por ejemplo, este está acoplado con la proteína GQ, porque cuando actúa la neurona postsináptica, ahí se elevan los niveles de trifosfato de inositol y acilglicérol, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, la cantidad de receptores que tiene cada neurotransmisor y cada receptor se comporta de diferente manera, porque o se comporta de manera tipo iónico